Estos esquemas nos permitirán explicar la polarización de un transistor. Para ello, lo primero que hay que explicar es qué significa polarizar un transistor. Polarizar un transistor significa conseguir establecer una determinada tensión en la base del transistor con respecto al emisor, de tal manera que por encima de esa tensión el transistor empieza a conducir, es decir, entre corriente por la base y por lo tanto pueda circular corriente de colector a emisor, y por debajo de esa tensión no entre corriente por la base y por lo tanto no circule corriente de colector a emisor. Es decir, cuando entra corriente por la base el transistor conduce, cuando no entra corriente por la base el transistor está cortado. Para polarizar este transistor hemos decidido utilizar un divisor de tensión formado por dos resistencias, en este caso un potenciómetro fijado o de valor 100K y una resistencia variable con la temperatura de característica negativa, una NTC. Ese mismo divisor de tensión alimentado a la misma tensión lo tenemos representado en el esquema de la derecha. Y en este esquema lo que hemos colocado, al igual que en el circuito de polarización, es un voltímetro que nos mide la tensión que cae en la NTC. O dicho de otra forma, en el circuito de polarización del transistor, la tensión que hay entre la base y el emisor. En la situación aquí representada se puede ver como la lectura de los dos voltímetros es idéntica, 422 milivoltios. Eso quiere decir que por la base no está circulando ninguna corriente, por lo tanto el transistor va a estar cortado. Cuando yo, a partir de este momento, disminuya la temperatura de la NTC, la temperatura a la que está sometida la NTC, podremos observar que al disminuir igual cantidad de temperatura en los dos circuitos, las dos NTCs alcanzarán la misma resistencia. Sin embargo, veremos que las lecturas de los voltímetros no son iguales. Serán iguales en tanto en cuanto no superemos un valor de tensión en el divisor de tensión en torno a los 0,6-0,7 voltios. En esta simulación quizás un poquito por debajo. A partir de ese valor comprendido entre 0,6 y 0,7 voltios, el transistor comienza a conducir. Cuando el transistor comienza a conducir, lo que sucede es que la corriente que atraviesa el potenciómetro, al llegar a este punto, parte se bifurcará hacia abajo y atravesará la NTC, y parte se irá hacia la base del transistor haciéndolo conducir. ¿Qué parte se irá hacia la NTC? La necesaria para mantener entre base y emisor una tensión aproximadamente constante durante toda la conducción del transistor, como decimos, en valores en torno a 0,6-0,7 voltios. Toda corriente que no sea necesaria para mantener esa tensión entre base y emisor entrará por la base del transistor. Por lo tanto, cuanto más corriente entre por la base, más conducción tendremos de colector a emisor y más nos lucirá el diodo LED. Quiero insistir que, a pesar de que la NTC, cuando cambiemos la temperatura, va a sufrir bruscas o amplias variaciones de su valor resistivo, sin embargo, la tensión entre base y emisor se mantendrá durante todo el proceso de conducción del transistor en unos valores muy similares, en torno, como digo, entre 0,6-0,7 voltios. Por otra parte, cabe hablar un poquito del potenciómetro. ¿Cuál es la función del potenciómetro en este circuito? Si nos fijamos en el divisor de tensión, al modificar la resistencia del potenciómetro manteniendo la tensión constante en la NTC, podremos observar que la tensión que mide el voltímetro variará. Lo mismo pasará en este circuito, es decir, el reparto de la tensión de alimentación en este divisor formado por el potenciómetro y la NTC, al variar el valor del potenciómetro, variará ese reparto de tensiones. Con lo cual podremos alcanzar con más o menos temperatura la tensión de base con respecto a emisor a partir de la cual el transistor entra a conducir. Es decir, el potenciómetro actúa como un elemento de regulación, de ajuste del umbral a partir del cual conseguiremos que el transistor entre en conducción. Seguidamente vamos a simular el funcionamiento del circuito. Para ello, variaremos la temperatura por igual en el divisor de tensión y en el circuito de polarización del transistor. Observaremos que a partir de un determinado momento, de una determinada temperatura, las lecturas de los voltímetros no son iguales. A partir de ese momento es que el transistor entra en conducción. Llegará incluso un momento en el que la diferencia de lecturas entre ambos voltímetros sea muy apreciable. Cuanto mayor sea esa diferencia de lectura, eso querrá decirnos que el transistor estará conduciendo con más intensidad y por tanto el LED lucirá
a su vez con más intensidad.